2020 rumbo al Congreso. Hoy debaten Omar Chejade, candidato por Alianza por el Progreso, y Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado. Ambos, con el número 1, darán su opinión sobre los principales temas que le tocará abordar al nuevo Congreso. Bueno, no falta absolutamente nada, ¿no? Faltan pocas semanas para las elecciones del nuevo Congreso de la República, el Congreso 2020, este 26 de enero, y hay que escuchar las propuestas, hay que saber y conocer a nuestros candidatos. Así que hoy día tenemos un interesante debate con Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado con el número 1, y a Omar Chejade, candidato por Alianza por el Progreso, también con el número 1, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio, señores, quería empezar con un tema que ha sido sensible, para luego pasar ya a las propuestas individuales de cada uno, que tiene que ver con el financiamiento de campaña, el financiamiento a los partidos políticos. Esta semana hemos conocido que las grandes empresas, los grandes empresarios del país han roto el chanchito y en algunos casos han aportado millones de dólares a los candidatos de la República. Entonces, uno como votante, uno como ciudadano, la primera pregunta que se hace al conocer estos hechos luego de varios años es saber, oye, ¿y mi candidato estuvo hipotecado a los intereses de ese grupo empresarial, de ese empresario que aportó para su campaña? ¿Cómo tengo yo garantías de que no va a hipotecar luego justamente sus votos a esos intereses o a ese financiamiento? Adelante. Omar. Ya, perfecto, no hay problema. Mira, es evidente que un candidato que recibe pues ingentes cantidades de dinero, ingentes cantidades de dólares o de millones de dólares, va a estar hipotecado, ¿no? El otro día salió un meme que graficaba tal cual la realidad a Keiko Fujimori bailando el baile de la China, decían, ¿no? Y acá tenía BCP, Alicorp, Grupo Gloria, en fin, y todos lo que te puedes imaginar, Odebrecht, en fin, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que en el país, lamentablemente, y esta es una propuesta también que tenemos que hacer sobre reforma política, debemos aprender los buenos ejemplos. Avanzamos con el financiamiento estatal del Estado a los partidos políticos para formar cuadros partidarios, bases, mantenimientos, algo pequeño, ¿no es cierto? Y controlado, obviamente, por fiscalización, Ministerio Público, la OMP, el jurado. Pero habría que imitar, por ejemplo, el ejemplo chileno, ¿no es cierto? Deberíamos llegar al financiamiento estatal de las campañas políticas, ¿no es cierto? Y esto obviamente absolutamente fiscalizado. Y esto no es un tema pues popular probablemente, pero si se explica bien a la nación, va a traer réditos. ¿Qué cosa, por ejemplo, va a traer réditos? Que los dineros calientes, como se decía en Colombia, no lleguen a las campañas políticas, que los dineros del narcotráfico, de la corrupción, no lleguen. Obviamente se ha dado un paso adelante con la nueva ley electoral, es decir, ahora hay franjas electorales, se ha prohibido hacer financiamiento en la televisión y en la radio de propaganda privada. Eso es un adelanto y además se tiene que bancarizar. Pero que el Estado tenga que financiar campañas políticas en algún momento lo va a tener que hacer. Te explico el ejemplo chino rapidísimo. La señora Bachelet, la segunda vez que ganó las elecciones en Chile, fue al Banco de la Nación de Chile sabiéndose ganadora, porque en Chile, como cualquier país, por un voto, por los votos te dan una cantidad de dinero el Estado, pero eso te lo dan después de ganar o obtener los votos. Fue al Banco Nacional de Chile y le dijo, señores del Banco Nacional, quiero 5 millones de dólares de préstamo por parte de ustedes, porque yo voy a más o menos ganar las elecciones, o voy a tener tanta cantidad de dinero. Y efectivamente ganó las elecciones. El Banco Nacional de Chile, antes que gane las elecciones, le otorgó el crédito de 5 millones de dólares, y una vez que ella gana las elecciones, el Estado chileno le da una determinada cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero devolvió al Estado chileno la plata. Creo que se podría comenzar por esto, es avanzar, y creo que es una idea interesante. Francisco, ahora, el tema y la realidad es que las campañas electorales en el país cada año, cada quinquenio se vuelven más caras. Se ha prohibido ya la publicidad en radio y televisión, lo que dicen que va a ayudar a que esto se abarate de alguna manera, pero los políticos saben que de algún lado tiene que salir el dinero para financiar las campañas y esto muchas veces es el principal riesgo. Sí, no, yo creo que acá hay algunos mitos, pero empecemos a ver en primer lugar cómo se financian los partidos, porque ha habido toda una serie de sugerencias y planteamientos y cuestionamientos a casi todos los partidos. Lo que muchas personas no alcanzan a entender todavía
es que es perfectamente posible sustituir el dinero en efectivo, la plata, etc., por la organización, por la motivación, por la participación de voluntarios, por involucrar a los jóvenes. La experiencia del Partido Morado ha sido esa. No hemos necesitado grandes cantidades de dinero, lo que hemos necesitado y hemos aprovechado ha sido el entusiasmo, el compromiso de muchísimas personas. Todo el proceso de creación e inscripción del Partido Morado ha sido sumamente austero. Desde el momento que fuimos partido reconocido por el jurado de elecciones y por la OMPE, estamos llevando un registro cuidadoso de todo el dinero que entra al partido, en qué se gasta, quién lo aporta persona por persona, y muy pronto, antes de que nos pidan, haremos una rendición de cuentas para que se sepa realmente cómo se organiza y financia un partido. ¿Quiénes son los principales empresarios que están, digamos, apoyando, empujando al Partido Morado? En el caso de APP es clarísimo que es César Acuña con, digamos, por las universidades que tiene, pero en el caso del Partido Morado... No tenemos ningún empresario universitario, ni mucho menos, Omar. Lo que tenemos es muchísimas personas, y le voy a dar un caso, y disculpe que me refiera a mí. Yo hace 3 años que dedico el 10% de mi sueldo neto como profesor universitario a apoyar al partido. Y como yo, lo hace muchísima gente. No solo eso, tenemos algunos pequeños empresarios, personas que donan algunas cosas, pero aquí no hay ningún mecenas con un montón de dinero ganado de diferentes formas que esté financiando. El partido no le pertenece a nadie. Es un partido abierto, es un partido democrático y nos pertenece a todos los militantes. Ahora bien, en una campaña, como usted ha dicho, hay muchos gastos. Pero por favor, felizmente que tenemos esta prohibición ahora de gasto privado en televisión, en radio, que son fortunas, y lo que usted mencionó de ir escalando es el gasto principal. No era el gasto en polos, en banderolas, no era ese gasto, era el gasto en televisión. Eso quedó de lado. Ahora que ya no se puede gastar así campanas multimillonarias, lo que vamos a poner a prueba es la capacidad de movilización y organización de los partidos en sus bases para hacer una campaña austera como la que va a hacer el Partido Morado, y la está haciendo de una manera razonable. Ahora, un tema sensible y que vincula, entiendo, a ambos partidos es el de la educación, sobre todo el de la educación superior, porque evidentemente pues César Acuña es un empresario de las universidades. Entonces, a mí me gustaría saber, Omar, cómo se va a comportar una eventual bancada de APP frente a la reforma universitaria, que hay que recordar, impulsó Daniel Mora, que está siendo candidato ahora en el Partido Morado. Entonces, me parece un tema sumamente sensible e importante porque es un tema de mediano y largo plazo. Impulsó nuestro amigo Daniel Mora, evidentemente, pero la ley la impulsamos todos los que en ese momento pertenecíamos al Congreso de la República. Prácticamente la ley salió por mayoría, ¿no es cierto? Entonces, no hay que focalizar simplemente los méritos en una persona. Con mi amigo Daniel le tengo mucho aprecio, sino que todos pusimos un granito de arena, incluso esa ley sufrió algunas modificaciones. Y evidentemente, siendo el ingeniero Acuña un empresario además exitoso de la educación, en el que tiene 110.000 estudiantes a nivel nacional, que no es poco, y que da 11.000 puestos de trabajo a nivel nacional, evidentemente vamos a tratar que con el Ejecutivo tengamos una sinergia de voluntades. Por ejemplo, tú revisas el cuadro del presupuesto nacional de la República al sector educación y te vas a encontrar que apenas tenemos 3.7, estamos casi en la cola de América Latina, cuando hay otros países que destinan 6, 7, 8 o 9 puntos porcentuales al sector educación. Y a eso tenemos que llegar. Y en eso Alianza para el Progreso está comprometido. Dicho esto, también te quiero decir algo que es muy importante. Está bien la SUNEDU para las universidades. Creo que es un buen filtro, creo que ha eliminado mucha corrupción en muchas universidades, o falta de preparación. No, para nada. Pero sí creo que debería haber también un control para los colegios, ¿no es cierto? Ya. O sea, si hay una SUNEDU para las universidades, que me parece genial, ¿por qué una SUNEDU no para los colegios? ¿Por qué la discriminación? O sea, hay una discriminación en la cual el que tiene dinero, los señores que tienen dinero pueden llegar a una educación
además que es la principal porque es la del colegio, donde tus hijos comienzan, los niños son los que son como esponjas que absorben todo. Entonces los chicos que tienen 5, 6, 7 años pueden acceder a los mejores colegios de Lima o del Perú, pero los que no tienen dinero, o a colegios estatales o a colegios que están en ruinas. Entonces creo que habría que conversar ese tema. Francisco. Ahí no le entiendo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Usted va a pedir que subsidien directamente? No. Vamos a hacer las cosas un poquito más claras. Yo concuerdo con el señor Sejade que hay muchos que pusieron su granito de arena, pero muchos pusieron su granito de arena en el engranaje para evitar que se mueva a la hora de aprobar la ley superior de educación. Y todos conocemos, y he tenido la oportunidad de conversar en muchas oportunidades con Daniel Mora, los detalles de toda la oposición que hubo, y la manera, y ustedes es público, podemos ver la prensa, las posiciones de muchas personas en el Congreso que trataron de evitar de que se apruebe. Por nuestro punto de vista, en el Partido Morado está absolutamente comprometido a mantener la SUNEDO, a fortalecerla, a darle una mayor autonomía y mucho mayor independencia. Pero más allá que eso, yo creo que lo que dijo el señor Sejade es muy interesante. En el Partido Morado estamos absolutamente comprometidos con el Proyecto Nacional de Educación, que viene preparando hace 2 años el Consejo Nacional de Educación. Me ha tocado ir en 2 o 3 oportunidades, nuestro líder y varios miembros más, a colaborar con el Proyecto Nacional de Educación, que precisamente desde el punto de vista operativo y concreto trata esos temas de las diferencias que hay entre todo tipo de colegios, y no solamente es el público y el privado, perdón. Lo más difícil y lo más realmente terrible y preocupante es la diferencia entre los colegios rurales, en las zonas apartadas de nuestro país. Sí, claro, pero no parece, digamos, no me suena, al menos a mí, descabellado el hecho de implementar una especie de SUNEDU para la educación primaria y secundaria, dado que hay miles de colegios privados que lamentablemente no cumplen estándares mínimos de calidad tampoco. Si vemos, esa es la función del Ministerio de Educación. Son cosas diferentes. Yo creo que eventualmente podremos llegar a eso, pero para eso tenemos un Ministerio de Educación, y lo que hay que hacer que funcione, en vez de, como hizo el Congreso anterior, en vez de simple y llanamente censurar a 2 ministros por quítame estas pajas, y sacar a uno de los mejores ministros de educación que tuvimos, el señor Jaime Saavedra, que ahora es el jefe de la educación mundial en el banco, y a Marilu Martens. Entonces, por favor, si esa función le corresponde al Ministerio de Educación, respetemos a los ministros de primera calidad, y ese es el compromiso que tiene el Partido Morado. Otro tema sensible tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, porque hemos escuchado, y a razón pues de la disolución del Congreso pasado, la gente realmente estaba enojada y sentían que la inmunidad se había convertido de alguna manera en impunidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la inmunidad parlamentaria? He escuchado propuestas desde eliminarla totalmente o también modificarla, ajustarla, hacerla más predecible. Omar. Mira, acá tenemos una experiencia importante porque quien habla estuvo 5 años en el Congreso de la República. Nosotros prometimos efectivamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria con el propio presidente Humala. Lamentablemente él, hoy escribió un artículo en La Razón al respecto, él no quiso, se tiró para atrás, y el que era jefe de bancada y presidente de la Comisión de Constitución tuvo una frase histórica, pero la verdad que terrible, cuando dijo de que no había que darle más carne a la prensa ni a los medios de comunicación y que no podíamos ceder 1 milímetro más. Hubo una discusión muy fuerte entre él y el presidente de la República y quien habla, porque nosotros llegamos a presentar, tanto Javier Descanseco y yo, los únicos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero lamentablemente como él era el jefe de bancada no lo aprobó y se quedó encarpetado. Habiendo tenido esta experiencia de los 5 años, pienso de que la inmunidad parlamentaria debe eliminarse porque se ha convertido en impunidad, pero salvo un caso específico, excepto un caso específico. Por ejemplo, cuando los miembros de la Comisión de Fiscalización o comisiones ad hoc investiguen un caso delicado de corrupción o de irregularidad de un ministro, de un director, de un miembro del Tribunal Constitucional, de un magistrado, de un juez o de un ministro de Estado, lo que fuera, en esos casos debería respetarse temporalmente la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? O de un gobernador o un alcalde. Porque cuando este congresista que esté investigando, o esta comisión que esté investigando determinado caso de irregularidad de un alcalde, un ministro, un gobernador o lo que fuera, te presenta, el investigado, una denuncia penal falsa, inmediatamente se te cae la investigación.
¿Por qué? Porque evidentemente te desconcentra, te saca de tu oficio y en ese momento gana el investigado o el corrupto. Solo para esos casos, para no traerse abajo las investigaciones de la Comisión de Fiscalización o las comisiones ad hoc, por un momento temporal, no debería eliminarse la inmunidad parlamentaria. Para el 90% de los casos, que no hace falta que se elimine de una vez. La posición nuestra es eliminarla. Ya veremos más adelante si es que alguna situación como la que plantea el señor Shehadeh se justifica o no. Y además hay otras formas de proteger a los congresistas, tratando de evitar todos los juicios frívolos, poniendo algunas trabas y barreras a nivel de las evidencias de acusación y de proceso. En fin, lo importante, yo creo que la ciudadanía debe conocer, y es todos los casos que hemos visto en el Congreso actual, de usar la inmunidad parlamentaria para burlarse de la justicia. Hemos visto un excongresista que se ha escondido y se ha fugado por varios meses, manteniendo, y cuando al fin lo capturan se burla diciendo eso. No, por favor. Yo creo que la ciudadanía ya llegó, hasta aquí llegamos, este es el límite. Empecemos primero por eliminarla y luego, si hay casos importantes en los cuales esto se justificaría, ya se verá mucho más adelante. Pero nuestra posición para este Congreso, que dicho sea de paso, Mar, es un Congreso corto. No es un Congreso de 5 años, son unos pocos meses, es eliminar eso. Pero quizá eso sea justamente la gran oportunidad de este Parlamento para hacer cosas diferentes, dado que los que ingresen a este nuevo Congreso se van a quedar poco tiempo. En ese poco tiempo... Son 3 legislaturas nada más. Exacto, año y pico, año y 3 meses, año y 4 meses. Lo que pasa es que esta es una reforma constitucional. La Constitución te dice que el congresista de la República tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, yo entiendo que la posición del señor Sagasti es la misma, pero con algunos matices distintos procedimentales, porque bueno, él no es abogado. Pero tienes que reformar la Constitución, tienen que haber 2 legislaturas consecutivas y en ese momento tienes que hacer algunas limitaciones. O sea, no es que yo hago primero reformo todo y después veo qué cosas limito. No, se tiene que hacer todo junto, todo en paquete. Y en el tema que se comentaba de este señor, me parece que Donaire, ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra. Yo creo que para casos anteriores, en la que un congresista, un candidato llega al Congreso de la República elegido y tiene anticuchos anteriores, procesos abiertos, no tendría ningún sentido. Ahí quien tendría que decidir, estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra, y que lamentablemente el Congreso disuelto no le hizo caso y lo abortó, y lo petardeó y lo baloteó, es que la Corte Suprema de la República sea el que te levante el fuero. ¿Por qué? Yo he estado en el Parlamento. Porque hay una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Y acá, pues, en la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria se sucede el famoso baloteo, juego, negociación, consenso, una por ti, otra por mí. Entonces, se burocratiza. Comisión de Constitución. Sí, o torongo no come torongo. También pues. Es cierto. Pero hay que tener un poco... Pero yo digo, la Corte Suprema, y este argumento se lo escuché a varios que estaban en contra, sería la indicada, porque bueno, con todo lo que hemos visto de los cuellos blancos, también los exparlamentarios decían qué garantías nos da el Poder Judicial de decidir si levanta o no la inmunidad parlamentaria. Bueno, mire, yo creo que no hay que legislar pensando mal en una situación actual. Yo creo que los miembros del Congreso tienen que pensar en legislar para bien del país en la función realmente razonable. ¿Para qué, digamos, medidas concretas alcanza el tiempo en este nuevo Congreso? ¿Qué digamos, de manera realista se puede impulsar desde este nuevo Congreso? ¿En reforma política o en general? En general. Mira, nosotros llegamos al Parlamento por varias cosas, ¿no? En primer lugar, el modelo económico mal que bien ha funcionado. El crecimiento económico ha bajado. Mira, el año 2000 teníamos 48% de pobres, hoy ya tenemos 21% de pobres. Estamos por encima de Colombia, que tiene 23%, Argentina, que está quebrada, que tiene 30%. No es la panacea, no está escrito en piedra. Se puede mejorar, por supuesto, eliminar oligopolios, monopolios, que haya más inclusión social, que este crecimiento económico vaya al bolsillo de los peruanos y a la canasta familiar. Hay, digamos, voces de extrema izquierda, comunistas, que quieren llegar y cambiar todo el modelo económico y regresar a la época del Velascasto o a la época de Alan García I. Nos vamos a oponer rotundamente a eso. Ajá. Segundo, creo que en el sector de educación, ya lo hemos conversado, se pueden hacer muchas cosas. En el tema de la salud, obviamente lo mismo, no puede ser posible de que el que no tiene dinero en el país y está enfermo se muera literalmente. Lo estoy resumiendo, te lo puedo en otro programa detallar, digamos, con mayor claridad.
Y en el tema de la reforma política hay muchas cosas que hacer. Yo creo que la restauración del Senado de la República, haciendo pareja popular, es 100 veces mejor que esta unicameralidad que ha fracasado 27 años. En una unicameralidad, en 5 años el Ejecutivo te desaprueba 300 leyes de las 800 que aprueba el Parlamento. Sin embargo, ya en un referéndum han dicho en un Congreso, digamos, de 2 cámaras del Senado de la República, solamente cuando hay mejor calidad de leyes, el Ejecutivo solamente te balotea 25 a 30 leyes. O sea, 12 veces más se desaprueban leyes cuando hay unicameralidad. Para responderte eso, pero sí, el Poder Ejecutivo de Vizcarra estaba a favor de la bicameralidad. Lo que pasa es que el Congreso disuelto le sacó la vuelta. Se molestó Vizcarra y lo petardeó. Francisco, ¿qué se puede impulsar y qué va a impulsar el Partido Morado? Yo creo que hay varias cosas y hay que tener un sentido de perspectiva, un poco más los pies en la tierra, ¿no? En primer lugar, el Congreso no cambia el modelo económico, ni mucho menos. Lo que hemos hecho en el Partido Morado y lo que venimos haciendo hace 3 años, esto no es una cosa improvisada. Nuestra lista al Congreso es el producto de un proceso muy largo. Yo vengo dirigiendo la Comisión de Estrategia Programática y Plan de Gobierno hace más de 2 años y venimos trabajando en un proyecto y un programa muy serio con un equipo de verdad, de gente para implementarlo. ¿Qué van a plantear en ese Ahora, de lo que estamos haciendo, en este momento hemos extraído aquellas cosas que son, en primer lugar, importantes para la ciudadanía. En segundo lugar, viables de hacerse en el corto tiempo. Y le voy a decir lo que tenemos en mente. Tenemos 8 conjuntos de propuestas que el día viernes los vamos a hacer público. Me toca hacer la presentación en el CADE allí. Allí haremos la presentación pública. Adelántanos una, Francisco. Bueno, voy a levantar varias. Las categorías son 8. En primer lugar, lo más importante, la lucha anticorrupción. Aquí estamos en una situación en la cual la lucha anticorrupción, el equipo Lava Jato está continuamente amenazado. La ciudadanía simple y llanamente no tolera más esto. Tenemos un conjunto de medidas específicas que puede hacer el Congreso. Segunda, reforma del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque con este tipo de procedimientos que viene haciéndose hace algún tiempo y tenemos algunas cosas, por ejemplo, ya hablamos de la inmunidad parlamentaria, el tema de ética parlamentaria, tiene que haber una comisión distinta que no sea solamente de los congresistas, porque si no volvemos a lo torongo come torongo. Policías. Cada congresista tiene, usted debe recordarlo, 2 policías para cuidarlo. No necesitamos que nos cuide. El Partido Morado renuncia a sus 2 policías a la calle. Y si tenemos 40 congresistas, habrá 80 policías más en la calle para cuidar a la ciudadanía. Transparencia total, mejores leyes, audiencias públicas. Tenemos una serie de medidas en eso. Siguiente, reforma judicial, reforma política, que son las principales. Y de ahí pasamos, por supuesto, a seguridad ciudadana, equidad de género y algunas otras más que probablemente tendré tiempo de explicarle en otra oportunidad. Yo encuentro mucho populismo, digamos, en lo que ha dicho el amigo Sagasti. La verdad, no voy a discutir el tema, porque es demasiado populismo. En segundo lugar, son temas a veces hasta inviables en año y medio. Pero hay cosas rápidas. No solamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino también está la eliminación del voto preferencial. O sea, si queremos tener verdaderos partidos políticos de meritocracia, hay que eliminar el voto preferencial. Los peruanos en el extranjero deben tener curules especiales. Ya está eliminado eso, simplemente ya eso se pasó en la ley, simplemente no se ha implementado. Hemos vuelto a la ley de... Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Yo los dejo. Ahora con Tatiana Alemán, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Ambos con el número 1, APP y el Partido Morado. Así que ustedes ya saben, tienen que informarse bien. Las elecciones son el 26 de enero, viene diciembre, probablemente van a estar distraídos, pero siempre busquemos toda la información que podamos para tener un voto sumamente informado y luego no estar quejándonos del Congreso que nos representa. Los dejo con Tatiana Alemán para mucho más en RPP Televisión.